Estoy un poco incómodo, no incómodo, nervioso, porque no es el tipo de lugar del que suelo hablar. Bueno, yo estoy en realidad aquí básicamente para acompañar este proyecto y para desmentir mi sospecha de que lo han hecho para propinarme la peor pesadilla que un escritor o algo así podría sufrir, que es ver algo que se le cruzó por la cabeza y escribió en la práctica, en la realidad. Eso me parece aterrador. Espero que lo hayan hecho para algo más que eso, confío acá en mi amigo Bodar. Pero lo cierto es que, bueno, si estoy aquí en este momento es porque hace 3 o 4 años, un marzo como este, en que tenían que empezar las clases y las clases no empezaban, quise escribir algo sobre el asunto y rápidamente, digamos, a medida que iba tratando de pensar sobre eso, me pareció bastante claro que lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que sucede desde hace décadas yo pensaba en ese momento en la educación, básicamente lo de la salud se agregó después, es con la educación pública, es una puesta en escena de una forma muy peculiar de este estado excluyente del que hemos hablado de distintas maneras. Todos sabemos cómo se ha producido en la Argentina, eso en las últimas décadas, una sociedad de exclusión en la que importantes de esos ciudadanos quedan fuera de la mayor parte de las posibilidades a las que deberían tener acceso. Lo curioso, y esto creo que es a esto a lo que se refiere este proyecto, es cómo el Estado también se presenta en algunos puntos como autoexcluyente. Quiero decir, las clases dirigentes del Estado se excluyen del Estado. Es como la contrapartida, digamos, la otra punta de ese péndulo, en el que quienes manejan el Estado se excluyen de él, se excluyen de distintas maneras. Por supuesto, se excluyen excluyéndose, me jodía, que empecé, voy a tener que decir excluyendo como 6 veces y la verdad que es una palabra imposible de pronunciar. Excluyéndose de cumplir sus leyes, de pagar sus impuestos, de funcionar como se supone que debemos funcionar el conjunto de los ciudadanos, pero también excluyéndose de utilizar los supuestos servicios que el Estado ofrece al conjunto de los ciudadanos. O sea, los dirigentes del Estado no usan la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, los transportes públicos, todo lo que el Estado se supone que ofrece para que todos los usemos, son cuidadosamente evitados por aquellos que manejan ese Estado autoexcluyente. Se me ocurrió esa idea, que creo que se le había ocurrido a otra gente antes, de plantear que habría que obligarlos a usar sus propios servicios, lo que ese Estado ofrece, como una tentativa casi desesperada de tratar de convencerlos, bueno, que hagan algo para mejorar ese sistema. Pero el problema va un poco más allá y bueno, ahora lo que pasa es que se transforma en eso, en una especie de realidad, en un proyecto de ley que eventualmente podría ser una ley. Supongo que no va a serlo, le tengo confianza al bloque conservador, kirchnerista y macrista de esta noble casa para evitarlo a toda costa. Es decir, ahí por fin van a encontrar un punto de acuerdo y se van a aliar en contra, arguyendo seguramente una cantidad de cosas que probablemente Alejandro refiere ahora, ¿no? Todas estas cosas que dicen de que hay una inconstitucionalidad por no sé qué, que sería discriminatorio por no sé cuánto. Supongo que vos vas a hablar de eso. Así que tengámosle confianza a ese bloque conservador para impedir el avance de este proyecto. Pero a mí me crea problemas en principio el proyecto, y no sé si debería decirlo acá, porque yo soy básicamente antiestatista. Soy un antiestatista frustrado, contrariado. Yo estoy en contra de que exista el Estado.
Y no tengo más remedio en esta situación de mierda en la que está la Argentina desde hace décadas que tratar de pensar a favor de más Estado. Yo creo que el Estado es el peor instrumento de control y de opresión que se ha inventado, y cuanto más haya, más control y más opresión, pero al mismo tiempo, en una situación de tanta desigualdad social y demás, nada, se supone que el Estado podría regular un poco esa desigualdad, y entonces, artista como soy, me veo limitado, constreñido, entristecido a pedir más intervención estatal en una serie de cosas. Y en esta, particularmente, en el tema de la educación, que era de lo que yo trataba en primera instancia, porque la función de la educación pública, bueno, todos la conocemos, con sus claros y sus oscuros, fue una de cohesionamiento. Cohesionamiento es una palabra también complicada. Quiere decir, por un lado, producir cierta integración social, por otro lado, quiere decir producir cierta, ¿cómo decirlo? Cierta... ¿Cómo fue una palabra? Producir algo. No, que todos, o sea, producir una ciudadanía homogeneizada, una cierta homogeneidad, que era un poco el proyecto de Sarmiento, frente a toda esa gente de tantos lugares distintos, que no sabía quiénes eran, cómo iban a formar una nación, etcétera, etcétera. La escuela pública era una manera de inventar una nacionalidad basada en ciertos criterios bastante claros, con la mayoría de los cuales yo estaría en desacuerdo, pero que conformara una ciudadanía homogénea. Yo, una vez más, estaría en contra de esa idea de homogeneidad por la escuela pública. Pero el problema es que lo que hay enfrente es la idea de exclusión por la desaparición de la escuela pública o por la remisión de la escuela pública a un papel totalmente secundario, bueno, ustedes saben, el de depósito y procesador de pobres. Frente a esa idea de la escuela como instrumento de un Estado cohesionador, la escuela se ha transformado en los últimos 30 o 40 años en el instrumento de un Estado no solo autoexcluyente, como decíamos antes, sino también excluyente de los más pobres. Excluyente o, si acaso, habría que decir, con dos funciones muy precisas, que son de algún modo las que la escuela y el resto de sus instituciones cumplen. El de el control y la represión, que han sido clásicamente los roles del Estado, y el del asistencialismo, que es el nuevo papel del Estado en los últimos 30 años. Frente a una escuela que se suponía formadora de ciudadanos que de algún modo iban a servir para distintas funciones, algunas más atractivas, algunas más tolerables, algunas más reivindicables que otras, la escuela pública ha entrado dentro de ese mecanismo y que sirve para asistir a aquellos de los que no se espera demasiado, junto con los programas asistenciales que el gobierno kirchnerista rechazó durante 6 o 7 años y que terminó produciendo como sus mayores logros. Ustedes saben, la asistencia universal por hijo fue sistemáticamente rechazada por el kirchnerismo hasta el 2007-2008. Decían, no hay que hacer asistencialismo, lo que hay que hacer es ofrecer posibilidades de desarrollo, bla, 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 bla. Y un día se descubrieron que lo mejor que habían hecho en su historia era dar 270 pesos a cada hijo de familias pobres. Bueno, la escuela entra obviamente dentro de este mecanismo asistencial, y eso es un cambio muy fuerte de su función. Ya no quiere producir algo a futuro, quiere ir sosteniendo, aparcando y manteniendo para que, bueno, esos pibes no estén con demasiado hambre o con demasiada violencia, o que no estén en la calle o que no se hagan afanar, pero sin que haya, al principio, en la mayor parte de los casos, la expectativa de una formación útil para ese famoso avance social, etcétera, etcétera. Los que esperan eso para la escuela privada. Sí, se ha producido ese clivaje de una forma brutal. Y por lo tanto los dirigentes del Estado, en su enorme mayoría,
mandan a sus hijos a la escuela privada. La idea de pensar en obligarlos a mandarlos a la escuela pública, bueno, es una manera simplemente de poner en escena estas contradicciones. Supongo que Alejandro les va a contar con un poco más de detalle cómo pensó el proyecto de ley y cómo responde a los cuestionamientos que a él se hacen. Yo no sé muy bien qué decir en estas circunstancias, así que nada, gracias. La verdad es que Martín es el verdadero autor del proyecto, porque cuando leímos esa nota que plantea Martín de hace 3 o 4 años, un poco empezó a dar cuerpo a una propuesta que tiene un objetivo en primer lugar provocador, que es provocar un debate que la clase dirigente no quiere dar, que es el debate de fondo de por qué año tras año se produce un deterioro de la salud y de la educación cuando vamos a las campañas electorales y a la mayoría para juntar votos, ¿no es cierto?, no se le cae de la lengua, ¿no es cierto?, otra cosa que loas para la educación, para la salud, etcétera, etcétera. O sea, hay una contradicción tremenda entre lo que se dice, porque todos son defensores de la escuela pública, de la boca para afuera, y año tras año, ¿no es cierto?, hay un deterioro, se está yendo la matrícula de alumnos hacia la escuela privada, hay un crecimiento año tras año, incluso en la última década pegó un salto muy grande, del 26% a casi el 37%, casi el 38%, el salto en la huida hacia el sistema privado. Y si tomamos en cuenta lo que es la salud, bueno, todo lo que acá ha dicho Jorge, donde la verdad muchas veces es un suplicio tener que atenderse, ¿no es cierto?, en el hospital público, porque han deteriorado tanto la salud. Y entonces acá nos saltó una contradicción, o sea, ¿por qué en un sentido fue dando forma a este proyecto? ¿Qué pasaría, que era un poco la pregunta que se hacía Martín cuando escribió ese artículo, viendo el deterioro, qué pasaría si se obligara a todos, a todos los que deciden postularse para cargos públicos? Porque acá uno de los debates es, ¿se está coartando alguna libertad al tener que obligar a que uno mande a sus hijos a la escuela pública o él y su familia atenderse en un hospital público? No, porque en un sentido se supone que el que se propone para gestionar el Estado y para gestionar los servicios toma esa decisión porque, entre comillas, ¿no es cierto?, está ungido de una ética y de una predisposición por el bien común que hace que su función sea, ¿no es cierto?, la de dejar su actividad privada y su lucro personal para dedicarse a lo público. Se supone eso, ¿no es cierto?, de todo aquel que se quiere gestionar. Entonces, por lo tanto, se tendría que suponer que si uno se postula para eso, no tendría que tener ningún problema de mandar a sus hijos y de tener que ir, ¿no es cierto?, al hospital público. Sin embargo, acá se da una contradicción tremenda, porque yo les planteo el caso de la legislatura. En la legislatura de la ciudad, la obra social es medicus, por lo tanto se tiene acceso, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de lugares privados y muchos de excelencia, como Hospital Italiano, etcétera, y todo. Ahora, ojo, voy a plantear algo. Yo quisiera que todos los empleados de la legislatura y de la ciudad tuvieran la misma posibilidad, porque no se trata en un sentido de homogeneizar para abajo, sino de tratar de que todo el mundo tuviera la posibilidad de un acceso. Ahora, pero ¿cuál es la contradicción tremenda? Los empleados municipales de la propia ciudad tienen que ir a su obra social, que es una obra social en decadencia, se podría hablar, y que entonces se da esa gran contradicción entre el que legisla, ¿no es cierto?, y es el que tiene que dar las leyes para garantizar la salud y la educación,
está ajeno completamente. Entonces, acá en la legislatura ya tenemos una primera encuesta. Nadie va al hospital público porque todos tienen y se aseguran año tras año votar una de las obras sociales, ¿no es cierto?, más caras de la ciudad. Ahora, no tenemos la encuesta de las escuelas públicas, de acá de los legisladores, pero conversando a partir del proyecto, sin que nadie me logre decir a dónde manda a sus hijos, empezó un debate del tipo: la verdad, qué buena que era la escuela pública hace muchos años, ahora no es lo mismo. O sea, todo, ¿no?, en un terreno justificatorio de que, por qué, nadie lo dice, pero seguramente la mayoría manda a su hijo, ¿no es cierto?, a una escuela pública. No se animan a decirlo. Entonces, qué gran contradicción esta. Entonces, si uno se postula para el cargo público, se supone, y aquí es donde viene para mí la no obligatoriedad compulsiva, sino se supone que es porque realmente está comprometido con lo público, porque solo aquel que quiere a lo público tendría que postularse para gestionarlo, y si quiere tanto lo público tendría que dar el ejemplo, ¿no es cierto?, siendo parte a fondo de lo público y tratando de solucionar los problemas, y no lo opuesto, que es dejando todo lo público para los pobres, ¿no es cierto?, y proveyéndose de privilegios que le permitan a él y a su familia un entorno completamente distinto. Si hubiera la obligación, posiblemente, si Macri tuviera que hacer a las 4 de la mañana cola para sacar un turno para atenderse en alguno de los hospitales de la ciudad, ¿no es cierto?, él y su familia y su nueva señora, ¿no es cierto?, etcétera, tal vez lograríamos, ¿no es cierto?, que se preocupe un poco más de lo que actualmente le puede llegar a preocupar a él y a su familia todo lo público. Y lo mismo si tuviera que mandar su hijo a la escuela, seguramente los días de invierno donde el gas no anda por alguna situación y los chicos tienen frío, o se le cae algún cascote en la cabeza porque las obras que no hacen, ¿no es cierto?, hace que tengan un deterioro tremendo, o que tener que comer en alguno de los comedores de las escuelas de doble jornada, ¿no es cierto?, que son un negociado que hace que se negocie con alguna empresa y que es muy difícil que un chico pueda alimentarse con eso y de eso realmente beneficiarse en la salud. Si tuvieran que hacer algo de esto, posiblemente se preocuparían. Yo lo mismo creo como Martín, de que no se hagan problema, y vos, Martín, no te hagas problema, que es difícil que por ahora se haga realidad, ¿no es cierto?, el proyecto de este tipo, porque va a ser ahora, pero va a permitir instalar realmente desvelar un poquito entre lo que se dice y lo que se hace, la gran contradicción que hay. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo muchas expectativas en el PRO, pero el PRO es minoría en la legislatura porteña. Es minoría. O sea, si la oposición al PRO quisiera, podría aplicar y hacer ley este proyecto. Entonces, acá va a saltar la mayoría de la oposición tiene un tinte progresista, nacional y popular, y dice defender la escuela pública y la salud pública. Por lo tanto, va a haber un desafío. No se le va a poder achacar, ¿no es cierto?, al PRO la responsabilidad de porque no tiene los 31 votos como para bloquear una ley de este tipo. Ley que es perfectamente constitucional, porque precisamente incluso en este año se va a tratar en la legislatura la nueva ley electoral de la ciudad. Es parte de lo que se va a discutir cómo se vota, de qué forma se vota, y hay perfectamente la posibilidad de incorporar una serie de requisitos más a los que ya existen, por otro lado, para ser candidato. Porque, por ejemplo, uno de los requisitos que existe para ser candidato es de haber vivido como mínimo 4 años en la ciudad. Propuesta que seguramente tuvo que ver con la necesidad de que el legislador o el que va a dirigir los destinos de la ciudad conozca algo, ¿no es cierto?, de el lugar que se supone que va a dirigir. Bueno, qué mejor que, además de conocer un poco, ¿no es cierto?, la geografía, ¿no es cierto?, los bares y los lugares de esparcimiento, que conocer también, por ejemplo, todos los lugares públicos que va a gestionar y que un sector de la población se ve obligado porque no tiene otra alternativa de recurrir a ellos y ve cómo se deteriora. Bueno, yo creo que eso va a permitir una gran contradicción que ya saltó en otros momentos. Yo recuerdo, y hoy lo estábamos charlando, cuando otro
candidato recientemente que se postuló para enfrentar a Macri y fue ministro de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. En una de sus campañas, ¿no es cierto?, descubrieron que llevaba a sus hijos a la escuela privada, que es el Filmus, por ejemplo, ¿no? Y que se armó un debate también de doble moral, porque muchos de los que los criticaron, yo estoy convencido que también los mandaban a la escuela privada, que iban, ¿no es cierto?, hacia el hospital y hacia la salud privada. Pero bueno, o lo que ya se dijo acá, o sea, que una presidenta que se supone que tiene que conocer al detalle, ¿no es cierto?, todo lo que gestiona, no sepa, por ejemplo, que los docentes no tienen 3 meses de vacaciones. Yo tengo a mi compañera que, ¿no es cierto?, en general, o por lo menos a mí me dice mi compañera que se va al colegio en una parte, o que trabaja 4 horas, ¿no es cierto? Y yo me duermo y veo que algo hace, por lo menos, ¿no es cierto?, después de tener, porque, o sea, el desconocimiento, creo que la hija de la presidenta mandó a Estados Unidos a estudiar a su hija en el último año, ¿no? O sea, y creo que volvió recién ahora. O sea, esas son las contradicciones que tiene, que está provocando otros problemas. Por ejemplo, que la política cada vez esté más reservada a gente de un poder adquisitivo tremendo. Ya no, como en otras épocas, ¿no es cierto?, que era un poco la posibilidad del acceso de los sectores medios, que incluso tenían cierta moral, más allá de las posiciones políticas que defendieran, que hacían que hubo muchos dirigentes políticos que, defendiendo ideas que para mí equivocadas y defendiendo un orden social que creo que es injusto, pero que terminaban un poco sus días un poco como habían vivido, sin haberse enriquecido. O sea, ya prácticamente, ¿no es cierto?, la política está avanzando, que tenemos una familia presidencial que es millonaria, candidatos opositores que son a su vez millonarios. Cada vez está haciendo más la política de una clase social. Ojo, hubo muchos políticos que, siendo de clase media, defendían los intereses de los millonarios, pero ahora ya directamente parece que son los millonarios los que no le tienen confianza a esos dirigentes y terminan, ¿no?, siendo ellos mismos los que se postulan para dirigir los destinos del país. Entonces la idea es provocar este debate. Acá el compañero me decía si este debate lo pudiéramos llevar a las escuelas, o sea, provocar un debate que lleve realmente a que nos cuestionemos entre todos como sociedad y concienticemos entre todos de la necesidad de discutir bien todo lo público, porque la salida es política. De acá a 3 años yo estoy convencido que Martín va a poder volver a escribir un capítulo parecido, si no cambiamos las cosas, un artículo diciendo: ya es la 3ª vez que escribo un principio de clases con parte de la docencia, ¿no es cierto?, de paro. Incluso fíjense, este año hubo más paro en el inicio que en todos los 8 años de gestión del gobierno kirchnerista, entiendo. Ahora, ¿a qué se debe? Aquí hay un deterioro permanente, cada vez estamos peor en la situación. Que se cuestione, ¿no es cierto?, que puede ganar mucho un docente, que entiendo que el aumento de acá da a que 2.880 de bolsillo es más o menos el inicial, ¿no es cierto? Y entiendo que más o menos con 22 años de antigüedad, no sé, 4.000 y pico puede ser. O sea, ese nivel de sueldo, ¿no es cierto?, sea el de la educación, muestra cómo estamos. Y bueno, yo creo que la idea de esto es realmente si vamos a cambiar un poco esto, que los docentes van a seguir peleando, pero mientras políticamente todo gire en torno de la misma lógica, van a tener que pelear año a año, porque siempre va a pasar un poco lo mismo. Acá ha habido un cambio estructural. En un primer momento la educación, como bien se dijo acá, tuvo la intención por parte de las clases dirigentes de aquel momento de poner en marcha un país muy atrasado, y por esa vía se vio la necesidad de universalizar la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo toda una política también del famoso estado de bienestar, y por esa vía de volcar parte importante de las recaudaciones a montar una salud lo más extendida posible y a seguir con la escuela. Hoy se ha cambiado completamente. Hoy la lógica es que es un gasto
innecesario que hay que tratar de reducir. Son ordenanzas del Banco Mundial, no tiene que ver solo con este país, por eso en todo el mundo pasa más o menos lo mismo, incluso ha llegado hasta los países que antes mirábamos como ejemplo, ¿no es cierto?, como Europa, etcétera, que están todos en la misma lógica, en la lógica de recortar, recortar y recortar, que la escuela pública sea para los pobres y que el hospital, ¿no es cierto?, sea para los marginales, y el que puede se atiende y tiene una educación y una salud. Yo creo que hay que cambiar esa lógica, y por eso un poco es la idea de provocar este debate, de obligar a que cada uno tenga que decir en el recinto lo que opina, ¿no es cierto?, a votar, porque aunque lo van a intentar cajonear con argumentos de inconstitucionalidad, y podemos demostrar que no es inconstitucional para nada, de que no es discriminatorio, porque en todo caso todo aquel que no quiera hacer esto tiene la posibilidad de dedicarse a otra cosa, muchachos, pero no a querer ser los representantes de todo lo que nos corresponde a todos, y dejar que realmente la gente que quiera dedicarse en serio a solucionar los problemas sea la que se dedique a esto. Entonces, desde ya, bueno, muchas gracias a todos los panelistas, que son un lujo. Y sería bueno que aprovechemos un poco para abrir un poco de debate, ¿no?, para ver qué opinan. ¿Estamos locos? ¿Nos volvimos locos? ¿Qué pasó, ¿no es cierto?, con esto? Y si este debate es útil, ¿no es cierto?, para introducirnos en un problema que hay que solucionar y que se puede cambiar, porque como se dijo acá, incluso no es que hace falta que venga plata de otro lado que no tenemos en el país, es una decisión de prioridades. Si realmente se pone como prioridad esto, como tantas otras cosas que se podrían solucionar, y si no, por ejemplo, si se deja, por ejemplo, de enviar la cantidad fabulosa de dinero que se va afuera en concepto de pagos de deudas que hemos pagado 100 veces, en utilidades de las empresas que se han quedado con todos los recursos naturales, etcétera, etcétera. Plata hay en este país, lo que no hay es una decisión política de tomar medidas de este tipo. Bueno, queremos provocar que haya cada vez más gente que nos cuestionemos esto, porque si cada vez somos más, realmente nos vamos a acercar a alguna solución más de fondo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.